buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Cultura Flash. Me encuentro feliz de compartir con ustedes en las diferentes plataformas, en vivo, como también en las redes sociales, Facebook, ya próximamente en YouTube también, luego se alza el material, así que feliz de compartir con ustedes y tener también la posibilidad, el privilegio de contar con grandes invitados especiales en cada noche, siempre enalteciendo lo que es nuestra esencia, nuestra cultura a nivel país, a nivel internacional también, por supuesto siempre teniendo en cuenta el trabajo y el desarrollo cultural dentro de nuestro país principalmente, todos los más destacados. Estuvimos viendo así también grandes artistas, todo lo que es la parte de literatura paraguaya, estuvimos viendo también las pinturas, estuvimos viendo también lo que es la parte musical paraguaya y hoy tenemos algo muy importante porque Paraguay también atesora lo que es el sector natural, todo lo que es también las hierbas medicinales que son nuestro sello desde nuestros ancestros, por supuesto. Esto es gracias a una historia también que tenemos detrás y esto forma parte de nuestra cultura y para ello en esta noche tenemos un gran invitado especial, es el director de un centro experimental de hierbas medicinales, justamente un gran gestor cultural, es antropólogo, es filósofo, escritor y que ya próximamente va a estar en minutos más con nosotros. Así que bueno, feliz es el señor es Urbano Palacio, que está ya en minutos más con nosotros a través de esta plataforma Zoom. Así que bueno, antes que nada quisiera agradecer a las empresas que nos apoyan. Gracias a Rosana Sosa Boutique, quien me viste para cada programación. Así que recordarles que se ubica en la entrada mismo de la ciudad de Villarrica, sobre la explanada Shell. Y allí hoy, bueno, durante todo el día, como mañana y pasado, son días cruciales porque son días de descuentos, enormes descuentos, así que podés enterarte de esto y mucho más en sus redes sociales. En Instagram se encuentra como Rosana Sosa-Boutique, así que podés allí ver ya incluso las opciones de prendas, las maravillosas prendas que tienen disponibles. Y si sos emprendedor, emprendedora, también ya podés realizar también tus compras por mayor a partir de 3 prendas, sí, así como estás escuchando, 3 prendas, ya podés hacer tu compra por mayor en Rosana Sosa Boutique. Así que bueno, gracias. Y también agradecemos a Rick Roxy, quien me peina para cada programación. Así que los mejores tratamientos capilares en Rick Rock se encuentra ubicado sobre la calle Humaitá, entre Alejo García y Roque González. Podés agendar turno al número que aparece en pantalla. Así que gracias a Rick Rock. Así que bueno, los mejores tratamientos capilares para damas y caballeros. También podés visitarle en sus redes sociales. En Instagram se encuentra como Rick Rock Peluquería. Bien, también agradecemos a esta marca que es súper importante porque cuido mi salud entrenando en Physical. Es el gimnasio más completo de la ciudad de Villarrica porque allí también ofrecen cursos profesionales en artes marciales, kickboxing, defensa personal y mucho más. Así que entrenamiento también personalizado. Así que cuido mi salud entrenando en Physical, es la mejor opción que tenés y podés también ver más información a través de sus redes sociales. En Instagram se encuentra como Physical. Así que bien,
Gracias a todas las marcas que nos acompañan noche a noche y a ustedes también que se encuentran del otro lado. Feliz de contar con ustedes y también con nuestro gran invitado especial que ya está con nosotros. Así que damos la bienvenida a Urbano Palacio. Bienvenido. Buenas noches. Un momentito. Patito se levantó de su silla. Bien. Mientras nos estamos conectando, saludamos también a todas las personas que forman parte de la red de espacios y centros culturales del Paraguay, en la cual también tenemos el privilegio de formar parte. Es realmente una organización que se encarga de justamente oficializar los espacios culturales dentro del Paraguay, y allí es donde nosotros le conocemos también al gran profe. Así que bienvenido, Urbano, qué gusto tenerte aquí con nosotros aquí en Cultura Flash. Bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahí sí te escucho perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarles. Gracias por estar con nosotros en este programa, nueva edición de Cultura Flash. ¿Desde dónde te estás conectando, Urbano? Entonces, yo estoy en el departamento de Cordillera, en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. Estamos aquí, camino a Santa Elena, en Itacurubí de la Cordillera. Bien, Urbano, realmente, bueno, nosotros nos llegamos a conocer gracias a las reuniones que se han dado primeramente en el Chaco, este año también, y años anteriores también, ¿verdad? Que forma parte de la red de espacios y centros culturales del Paraguay, que saludamos también al presidente actual, como a la expresidenta Sara Gaona, a Patricia Ayala también, que siempre está con nosotros. Ahí en pantalla estamos viendo, Urbano, el trabajo que vienen realizando. Imagínense lo que es trabajar sobre las hierbas medicinales de nuestro país, que es algo que forma parte de nuestro sello, parte de nuestros ancestros y de nuestra historia. ¿Será que podrías comentarnos cómo funciona este centro experimental, Urbano? Sí, bueno, ante todo, claro, el Centro Experimental de Recursos Medicinales es un espacio donde se defiende la convivencia sostenible con el medio ambiente y la comunidad, siempre inspirados en la cultura del buen vivir, de los pueblos indígenas del Paraguay. En Paraguay tenemos 19 pueblos indígenas actualmente vivos, comunidades y culturas vivas. Nosotros nos inspiramos en ello porque vemos que los paraguayos, quieranse o no, acepten o no, son mestizos, mitad indígena y mitad no indígena. Esa es la cultura paraguaya. Y bueno, nosotros como espacio cultural somos socio fundador de lo que es la red de espacios y centros culturales del Paraguay. Actualmente en esta red está en toda la geografía del Paraguay. Fue fundado en 2018 y desde ahí venimos trabajando juntos. Hoy día somos más de 40 centros, espacios culturales en todo el Paraguay. Quiere decir que prácticamente estamos en toda la geografía del Paraguay como red de espacios culturales. Y aprovecho y les saludo a todos. Con este saludo, llegamos a todo el Paraguay porque la red está en todo el Paraguay. Bueno, desde ahí nos unimos a todo el Paraguay, pero el Centro Experimental es un espacio de convivencia y de experimentación donde defendemos ese inmenso patrimonio que vos citaste, Janet, al iniciar, que son el conocimiento, usos y aplicaciones de las plantas medicinales, en el cual el Paraguay se ubica en el primer anillo. Esto es en primer lugar. Países como Chile,
Estoy escuchando que creo que tienen que desligar su micrófono. No entiendo, pero creo que hay gente que tiene que desligar su micrófono. ¿Me escuchas, maestro? ¿Se escucha bien? Hola, sí. ¿Ahí se escucha? Sí, le escucho. Escuché nomás gente que voces que creo que tienen que desligar su micrófono, por eso me refería a eso. Entonces, vuelvo a reencauzar. El centro experimental entonces viene trabajando en la salvaguardia de las plantas medicinales nativas. ¡Qué ¿Y magnífico por qué eso! hablamos de eso? Porque, como venía diciendo, que Paraguay es un país privilegiado en ese campo de las plantas medicinales. ¿Y por qué somos privilegiados? Todos los paraguayos, sin excepción. Hasta los senadores y diputados, que a veces manejan muy pocas cosas, son muy ignorantes, pero también ellos son parte, porque ellos son paraguayos. Y como paraguayos son patrimonio. Destacadas que de repente conocemos más o tenemos más a mano. Hay un montón que seguramente ciertamente desconocemos, pero ¿cuáles son esas más emblemáticas, Urbano? Y bueno, empecemos por aquí. Me voy a mover aquí un segundo. Aquí tenemos una planta, aquí tenemos, esto es ya aquí en un sobre con buenas prácticas, ya para que pueda llegar a este sobre así, cerrado, así, ahí para abrir así. Qué hermosa la presentación. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Un sobre herméticamente cerrado. Ahí. Y donde aquí a este lado no vemos nada. Y aquí apenas hay un cuadrito chiquitito donde se ve. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Una hierba, no sabemos. Entonces miramos el título y decir Yaguareteca. Aquí está la identidad paraguaya. Totalmente. El Yaguareteca. Yaguareteca, su nombre mismo ya nos dice en guaraní, su nombre originario, vulgar. ¿Y por qué dice Yaguareteca? Porque fueron los pueblos indígenas, los guaraníes, quienes observaron atentamente durante siglos ese bosque alto paranaense donde ellos vivían y siguen viviendo. Lo que pasa es que ya no hay más bosque alto paranaense. Hay 4% restitos así aislados. Eso es lo que queda. Pero bosque como tal ya no tenemos en Paraguay. Tenemos que aceptar eso y asumir eso. Tenemos pequeños bosquecitos. Este interés? Y bueno, lo que quiero decir es que los indígenas observan y ven este animal feroz que cada tanto caza un animal y va y come. Y cuando uno encuentra un animal y viene alrededor de la comunidad y caza un niño o un anciano y lleva y come. Y ellos entonces le observan bien al enemigo, que es al yaguareté. Y le observan que después de comer un gran animal van y buscan una determinada hierba para digerir. Come esa hierba y después va y duerme 3-4 días. Los indígenas, atentos, científicos como son, los guaraníes le observan. Quizás no en una generación, quizás 2, 3 y 4 generaciones observaron ese animal, hasta que entendieron que él agarraba una hierba y se fueron y probaron también esa hierba y vieron que era esta es Yaguareteca. Ahí hay una observación científica de generaciones y hay una comprobación. Es la ciencia clásica, tranquila, esa llevaban los indígenas. Y bueno, estos indígenas son los guaraníes y son nuestros ancestros, nuestros abuelos y nuestros padres en muchos casos. Y ellos, así como descubrieron que la planta del Yaguareteca ayudaba a digerir, a limpiar la sangre, a regular triglicéridos y colesterol, y así sucesivamente, fueron y son nuestros maestros, y con ellos hemos aprendido. Así como hemos aprendido el Yaguareteca, hemos aprendido el Yaguarendi, hemos aprendido así centenares de plantas
que ellos nos transmitieron y somos los herederos de ese gran patrimonio. Quizás todavía en Paraguay no está. ¿Cómo? Qué responsabilidad la nuestra poder mantener vivo, pero para ello también hay que tener un conocimiento. Si me permitís, profe, me gustaría leer una breve sí, por favor, reseña de tu persona, ya que estás en este ambiente realmente. Usted es filósofo, es antropólogo, especializado en la Universidad de La Habana, Cuba, y la Universidad de los Estados Unidos de Trento, Italia, apasionado por las plantas, que emprende justamente este proyecto multidisciplinario de cultivo orgánico y sustentable de plantas comestibles que lo acerca a las tradiciones indígenas, y trabaja también con el Mbá guaraní, sus conocimientos y de las plantas medicinales principalmente. Hablemos también con respecto a eso, y que en el año 2017 se funda el Centro Experimental de Recursos Medicinales, desde donde empieza a cultivar y aclimatar muchas plantas medicinales como el Yaguareteca A, entre otras. Se interesa también por la cría del yateí y la utilización de su miel en el tratamiento de la conjuntivitis, entre otras dolencias. Imagínense, también a la audiencia le comentamos también que esto es muy importante. ¿Cómo ha sido su experiencia también a lo largo de este trayecto, teniendo en cuenta su especialización también en la Universidad de La Habana, Cuba? ¿Cómo usted puede describir también? Porque me gustaría poder conocerla a usted también personalmente, como toda la audiencia también. ¿Cómo nace, digamos, este interés por las hierbas medicinales, Urbano? Entonces, y bueno, ahí decía, ¿verdad? Todos los estudios que uno, la academia, esos son mi paso por la academia. Yo salí de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, después estudié en la Universidad de La Habana y después en la Universidad de Trento en Italia. Y bueno, fui aprendiendo muchas cosas y entendiendo muchas cosas. Luego, ya como profesional, como antropólogo, acompañé proyectos de desarrollo en comunidades. Y ahí realmente se me abrió el mundo, se me abrió la cabeza, se me abrió el conocimiento. Y ya no la teoría como venía aprendiendo en las universidades, sino que la práctica. Empecé a trabajar con comunidades indígenas. Principalmente empecé con los Mbá guaraní, y bueno, y son a ellos dedico estos dos libros míos, el libro de las hierbas preciosas y el libro del bosque, porque con ellos aprendí tanto el valor increíble de las plantas medicinales como la identidad que todos los paraguayos tenemos y de dónde venimos, de dónde sacamos. Ahí entendí que los paraguayos somos Mbá en su mayoría, querramos o no, y tenemos que reprimirnos o sacar ese racismo que tenemos adentro, pero tenemos que aceptar eso. Somos en buena parte Mbá guaraní. Y bueno, nuestras costumbres. El antropólogo, ¿qué es lo que estudia? El antropólogo estudia las costumbres. Como antropólogo conviví con los pueblos indígenas, con los Mbá y con varios otros pueblos también, en el Amazonas, también conviví en Italia, en Europa también hay pueblos indígenas, por más que sean diferentes, hay también. Entonces conviví en buena parte, en muchas partes del mundo, con muchos pueblos indígenas, y fui viendo y entendiendo el gran cariño que ellos tienen a la naturaleza, y que nosotros muchas veces queremos, como que ya no nos interesa tanto aparentemente, por ignorante nomás. Y bueno, como antropólogo entendí las costumbres de los pueblos indígenas, y ahí entendí como los antropólogos estudian las costumbres, uno tiene que definir demasiado grande, inmensa es la costumbre. Por ejemplo, si uno como antropólogo va a estudiar una comunidad, hay miles de cosas que observar ahí. Yo decidí estudiar las plantas medicinales porque vi que en las plantas medicinales se relacionaba mucho de los pueblos. ¿Por qué? Porque se intercambiaban una planta con otra, se buscaban para sanar o para nutrirse. Y ahí fui entendiendo, y ahí se me abrió todo ese mundo. Entonces, mi conocimiento de las plantas medicinales
Aparte de lo que fui recibiendo de mis abuelos, mis padres, en el día a día, como paraguayos que somos, que nosotros manejamos el tereré, para el cocún, para bajar la presión, para esto y aquello. Pero el conocimiento de las plantas medicinales va mucho más allá. Va más allá porque empieza ahí, cuando uno se interesa, empieza más a preocuparse más allá de la hierba para el tereré, empieza a clasificar las plantas y empieza a entender que existen plantas para todo. Está para el dolor de cabeza, está para la presión alta, está para la presión baja, está para esa persona que perdió el apetito, está para esa persona que está deprimida, está inmensa. Janet, es inmenso el mundo de las plantas medicinales, la cultura de las plantas medicinales. Y los paraguayos tenemos eso, así como aquí veo, atesoramos eso, y es importantísimo que defendamos, porque no hay otros pueblos igual que nosotros. Y si existiese otro pueblo como China, y eso que maneja profundamente también las plantas medicinales, no manejan las plantas que tenemos aquí, porque cada lugar tiene sus plantas nativas y esas solamente manejamos nosotros. De ahí la importancia. Después tenemos que entender que nosotros vivimos en un ecosistema y justamente el bosque alto paranaense, que recién dijimos que ya casi desaparece, que ya hay muy poco, en ese ecosistema crecen. Por más que ya haya desaparecido el bosque, podemos todavía recuperar. Ahí hay plantas medicinales únicas en esos lugares. Y como únicos también sus propiedades son únicos, increíblemente grandes, puede curar absolutamente todo, o por lo menos empezar un tratamiento. Entonces es importantísimo el bagaje cultural que todos los pueblos, que todos los paraguayos llevamos, que nosotros no entendamos o que estemos medio perdidos y estemos más acostumbrados a la farmacia, a llamar por delivery y pedir en la noche las cosas para la farmacia, es otra cosa. Pero tenemos un patrimonio inmenso y una responsabilidad que defender. Y es ahí lo que nosotros le reclamamos también al gobierno, le reclamamos que hay que incentivar más esto. Hemos firmado convenios y compromisos con los otros países y nos hemos comprometido a defender, y hay que defender eso, y hay que incentivar. Paraguay necesita mucho más instituciones que defiendan las plantas medicinales. ¿Cómo podemos ligar nosotros a más personas cuando se trata de no solamente motivar en la reserva también de estas hierbas medicinales, sino en el conocimiento? Porque nosotros de repente cuando hablamos de cultura, hablamos también, es más normal, digamos, aprender una guarania, es más normal aprender un picheché, y dentro de ello tendría que estar también digamos, por lo menos un trabajo práctico que tenga que ver con hierbas medicinales de Paraguay. Porque nosotros, yo puedo decirte, Urbano, que mi papá conoce todas las hierbas medicinales en la gran mayoría y tiene unos cuantos en casa, pero si me preguntas a mí, son muy poquitos los que conozco. Y yo creo que es importante porque es cultura también. Hasta hoy seguramente muchos no tenían en cuenta que formaba parte de nuestra cultura las hierbas medicinales de nuestros ancestros, por ejemplo. Y es conocimiento también. Así mismo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que hasta los años 90 más o menos se consideraba que cultura era todo lo que sea cuadro, pintura, sino las 7 artes liberales, que dependen de las bellas artes. Sí. Y solamente eso. Fuera de eso no era cultura. Se rompió y terminó esa visión limitada de lo que es cultura. Hoy día cultura es todo el quehacer humano. Desde ahí mirando. Entonces en el quehacer humano encontramos que las plantas medicinales, y no solamente el conocimiento de las plantas medicinales, porque yo puedo identificar una planta, sé que este es Yaguar TKA, sé que este es Yaguar Undi, sé que este es Yateca, sé que este es Marcelo, sé que este es Tapecue, pero no sé para qué se usa. Claro. Entonces, está el conocer las plantas, sí. Pero los paraguayos vamos más allá de conocer las plantas. Los paraguayos sabemos sus usos y aplicaciones. Ahora bien, que haya una generación como la que vos me estás describiendo, que a partir de los años 70 fue perdiéndose, dejándose de lado, porque eso sucede con el pueblo paraguayo. A partir de los años 60 empieza lento abandono
de esa cultura. Y esa cultura viene acompañada por una dieta estacional y entonces es fabulosa. Y al abandonar lentamente esa dieta y esa búsqueda de las plantas medicinales sustituye por un ibuprofeno. Hoy día, por ejemplo, un niño te dice, ¿y el ibuprofeno de qué planta viene? Te dice. Nosotros referimos aquí niños, jóvenes y de escuelas, colegios, universidades. Y bueno, y ahí yo veo mucho, entiendo. Ahora hay un programa y hay un pequeño interés de la sociedad y de los maestros, de los profesores, los directores. Se está lentamente dándole trabajo práctico a los estudiantes y esas cosas. Pero los paraguayos, y escuchame Janet, tenemos que ir más. Nosotros tenemos que tener en cada asignatura de la escuela básica, primaria, tiene que tener plantas medicinales nativas. En la secundaria tiene que tener, insistir, una materia, luego no tiene que ser un trabajo práctico, tiene que ser una materia que se llame plantas medicinales nativas. Y luego tiene que haber otras plantas medicinales introducidas. Eso tiene que ser. Nosotros antes de terminar el colegio, antes de terminar los 18 años, todos los jóvenes tienen que tener ya claro eso. Es nuestro patrimonio. Esto es lo que tenemos que defender y eso es lo que tiene que entrar en la cabeza de nuestros grandes dirigentes. Que es así que el Ministerio de Educación tiene que preocuparse por eso. Más allá de trabajos prácticos, los profesores están desesperados ahí distribuyendo que sus estudios tienen que venir como materia. Y tienen que venir como materia teórica y como materia práctica. Tienen que visitar los lugares. Las escuelas tienen que tener su pequeña huertita, al menos de 10 plantas medicinales nativas. Es así donde se tiene que recuperar. Y es así donde los países, muchos países recuperaron su cultura que se habían perdido 200, 300 años. El nuestro es muy fresco. Se está perdiendo, no se ha perdido todo todavía. Estamos en etapa vulnerable. Pero seguimos. Y entonces desde ahí tenemos que agarrar e incentivar. Sería interesante realmente darle seguimiento a eso para poder promover más también y justamente tener en cuenta que en nuestras casas luego podemos también plantar más de esto. Y ya que hablamos del conocimiento, ya que hablamos también de la labor que usted viene realizando con respecto a esto, quisiera preguntarle con respecto a sus libros. También es autor del libro de las hierbas preciosas que se ha lanzado en el año 2019 y también de La sombra del guayabo, puede ser del año 2020. También el siguiente libro que es el libro del bosque que se ha lanzado en el año 2022 que fue también publicado por Arandura. Qué lindo. Podemos hablar de tus libros, Urbano, porque imagínate que esos conocimientos deben quedar plasmados, sí o sí. Y bueno, sí, como yo soy antropólogo, soy escritor, entonces mis libros, esta es una trilogía, el libro de las hierbas preciosas al inicio. El libro de las hierbas preciosas les recomiendo que lean, es una lectura muy sencilla y fácil para todo público, hasta los niños me leen y les encanta. Y aquí habla justamente del paraguayo como dejó de lado su cultura, pero el personaje del libro se interesa y vuelve a rescatar, se va al interior, se va al profundo, a Guairaca, a Zapá, se va por ahí y recupera. Yo quiero un libro de esos, profe. Ya te comprometo al aire en una de nuestras reuniones con la red de espacios y centros culturales que sí o sí, Dios mediante, nos vamos a reencontrar. Este año ya hicimos en el Chaco, creo que próximamente hay otro por acá cerca. En septiembre vamos a encontrar una Asunción. En septiembre vamos a tener un gran evento. En septiembre, así que allí espero mi libro, profe. Con mucho gusto, te vamos a dedicar y todo. Y bueno, y entonces en este libro se recupera. Luego, este libro termina que él llega, redescubre a su abuela y conoce, empieza a aprender. Con este libro él quiere volver a la ciudad, pero le agarra la pandemia y ahí por Guairá, Villarrica, por ahí se va y se queda a esperar que pase la pandemia. Y bueno, y sigue aprendiendo, porque cada momento es importante para aprender. Aquí entra en el bosque y empieza a aprender todos los alimentos y las medicinas que hay en un bosque. Entonces, estos libros son productos justamente, productos
culturales creados, porque producimos también cultura, producimos conocimiento, justamente para aproximar a la gente. Y bueno, el libro del bosque y tanto el libro de las hierbas preciosas son dos libros que forman parte de una trilogía que este año tiene que salir la última parte, que es el libro de las malas hierbas. Esperemos que salga antes de fin de año. Y con eso se concluye la trilogía de las plantas medicinales, porque justamente de eso se trata. Pero bueno, nosotros invitamos a la gente. Aquí el centro experimental está abierto y el número es 0982 41 66 90. Estamos en Instagram, CER Itacurubí, o en Facebook, Centro Experimental de Recursos Medicinales, donde publicamos nuestros eventos. El centro experimental está casi siempre abierto fines de semana, recibe el grupo de gente que se interesa por las plantas. Tenemos un recorrido sencillo de 45 minutos, donde la gente puede acercarse a 10 y 12 plantas medicinales. Recorremos el vivero, le hacemos experimentar cada planta, oler, gustar, conocer y probar. Luego tenemos mensualmente el senderismo etnobotánico, que dura 2 horas y media, 3 horas, donde se recorre todo el campo, va hasta el arroyo, y se toca también las plantas espontáneas, esas que salen de balde. Todas plantas medicinales nativas, nuestras, del Paraguay, de la identidad, que huele a Jorge, a Juan, a Janet, a Carmen, a Mariana, a todo ese mundo paraguayo, aunque conozcan o no conozcan la planta, respiran plantas medicinales. Pues esa es nuestra cultura. Ya, eso es lo que tenemos que defender y eso tenemos que insistir. Desde los espacios culturales, desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, desde la sociedad civil, tenemos que insistir en su reconocimiento también como patrimonio, no solamente el tereré. El tereré es la punta de un iceberg, es la punta nomás. Dentro del tereré es inmenso el patrimonio, y a eso apuntamos a que se reconozcan el yaguar de Caá, y así sucesivamente. Y con eso reconocer ya no solamente las plantas medicinales. El centro experimental no es centro experimental de plantas medicinales, sino que es centro experimental de recursos medicinales. Y ahí entramos, más allá de la planta, vamos, por ejemplo, otros, los hongos, otros, los derivados de las plantas, por ejemplo, las melipónidas. Las melipónidas, ¿qué son? Las abejas nativas que vienen y polinizan esas plantas nativas. Y ahí tenemos el yateí. Excelente yateí. Así tenemos nosotros el yateí para el ojo. Limpia el ojo, nutre el ojo, previene glaucomas y cataratas. Wow. Imagínense. Eso. Después tenemos la punguareí, tenemos el tapezúa. El tapezúa, por ejemplo, su miel es excelente, una miel nativa también. Excelente. ¿El tapezúa para qué sirve? El tapezúa es una abejita nativa negrita que encontramos hasta en las letrinas, nos vamos a encontrar. Generalmente los paraguayos creemos que es sucio, y al contrario, excelente, maravilloso, levanta la inmunidad. Entonces tenemos que conocer, son patrimonios nuestros paraguayos o habitantes que habitan en este suelo del Paraguay. Conozcan eso, por favor, y no estén perdiendo tiempo en otras cosas, buscando productos químicos de otros países. Conozcan profundamente lo que tenemos aquí, y después, excelente, si no encuentran salud y curan eso, ahí piensen afuera. Primero lo local, primero lo nativo. Las plantas medicinales nativas, maestro, están en el ojo de la tormenta. Disculpe que le interrumpa, es que justamente ya me están marcando en producción que vamos llegando a la parte final de nuestra entrevista por Zoom. Realmente yo me quedé impactada con todo lo que estuve aprendiendo de usted nuevamente, profe, porque imagínese valorar realmente nuestra cultura, teniendo en cuenta que forma parte del patrimonio del Paraguay, del Paraguay. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente ha sido un privilegio contar con la entrevista con usted, profe. Bueno, entonces, gracias a vos, Yanni, gracias por interesarte. Y te comento, con eso cierro. El 31 de agosto al 3 de septiembre hay un congreso, 73 congresos sobre plantas medicinales. Y el Centro Experimental, Urbano Palacio, yo voy a estar en ese congreso.
he recibido el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura para poder viajar a ese congreso que se va a realizar en Nápoles. Y te desafío, Janet, que hagamos otro programa ya por octubre para hablar y bajar ese congreso que va internacional, que va a enfrentar plantas medicinales nativas, se va a hablar ahí. Ahí va a ir gente de toda parte del mundo, cada uno va a hablar de su nativo. El nativo nuestro no es el nativo de Italia, no es el nativo de Japón, no es el nativo de otros países, es el nativo de aquí. Entonces de eso vamos a hablar. Entonces, ¿y por qué es tan importante hoy día hablar de plantas nativas? Y bueno, hagamos allá por octubre otro encuentro de esto y hablemos. Y muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio que nos has brindado, querida Janet. Al contrario, muchísimas gracias a usted, profe, por compartir con nosotros todo ese conocimiento también que muchas veces no lo hemos tenido en cuenta. Imagínense, es nuestra historia, forma parte de nuestro patrimonio y es algo que está muy sobrevalorado todavía, no, por así decirlo, falta más de nosotros también, poner de nosotros mismos para poder darle el lugar que se merece realmente a lo que es la cultura natural de nuestro país, como lo es con las hierbas medicinales. Así que ha sido un gustazo realmente que por fin estés con nosotros. Y bueno, yo creo que se puede dar una próxima entrevista. Gracias, gratitud solamente, gracias. Un saludo, Guaira. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera estuvimos compartiendo entonces la entrevista con el antropólogo y filósofo también Urbano Palacios. Es director de un centro experimental de hierbas medicinales. Realmente Paraguay cuenta con un patrimonio natural increíble con respecto a las hierbas medicinales. Uno de los mayores que podemos contar en el mundo, así como bien lo estuvo mencionando nuestro entrevistado. Les comento que forma parte también de la red de espacios y centros culturales, así como bien lo estaba mencionando, y hace poquito también obtuvo, digamos, apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura justamente para el congreso que están mencionando y para todo el desarrollo justamente que viene realizando ya con respecto al centro experimental. Es uno de los únicos en nuestro país que tenemos que valorar, tenemos que visitar. Visitemos sus redes sociales porque allí vamos a ver el trabajo que viene realizando ya hace unos años atrás. Como bien lo mencionó, él ha recorrido el mundo, digamos, como antropólogo, ha conocido todas las riquezas, digamos, de los pueblos y se ha quedado, digamos, trabajando en el nuestro, de nuestros antepasados y continúa trabajando también con el Mbeuá guaraní, que es algo que debemos atesorar, debemos de copiar incluso, debemos de imitar, porque es un sector bastante, digamos, en donde falta que nosotros valoremos verdaderamente a este sector del patrimonio natural de nuestro país también, que tiene que ver justamente con el bosque que también nos estuvo hablando, también en Alto Paraná y demás. Así que qué interesante realmente poder contar con su presencia. Es interesante para toda la audiencia también. Justo hoy, cuando estuve alzando el flyer, ya me habían preguntado, porque la gente, gracias a toda la audiencia también que sigue nuestro programa, y preguntaba justamente, eso es lo que necesitamos, dicen, ¿verdad? Tener un poco más de conocimiento con nuestras hierbas medicinales, que nuestra generación que estamos ahora, digamos, busquemos seguir enseñando, aprendiendo nuevamente con lo que es nuestro. Preguntar, nosotros tenemos que ser más curiosos también como hijos y preguntar sobre las hierbas medicinales, utilizarlo, tratar de cultivar también en nuestros espacios.
Así que como también en las instituciones, ¿verdad? Que es muy importante porque, bueno, el aprendizaje se da así, de voz en voz también. Así que, bueno, feliz de compartir eso. Quiero también saludar a las personas que nos han estado acompañando a través del Facebook. Gracias también a mi tía Vicky Esteche, que me está mirando desde Argentina. Así que un fuerte abrazo, tía. De José Cepaz, gracias por acompañarnos. Así que bueno, saludos, disculpas. Saludos también a mi mamá, a la señorita Jazmín, que nos está mirando, y a todas las personas de la red de espacios y centros culturales también que nos estuvo acompañando. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes. Estamos llegando ya a la parte final de nuestra programación. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Les saluda Janet. Chao, chao.